La primavera de 1943 teñía la ciudad de un gris opaco que se extendía entre escombros y humo. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando solo restos de lo que alguna vez fue un hogar. El sonido de explosiones lejanas y disparos ocasionales se mezclaba con el crujido de las maderas rotas y el rumor constante del viento entre edificios derrumbados. En medio de esta devastación, el corazón de la ciudad latía con miedo y silencio. El Hauptmann Friedrich Albrecht, un oficial alemán de 35 años, avanzaba por la calle principal. Su uniforme gris estaba manchado de polvo y hollín, y el arma colgaba de su cintura, lista para cumplir órdenes que nunca había cuestionado. Hasta ese día. Las instrucciones eran claras y crueles. Eliminar cualquier presencia en los edificios marcados. Sin embargo, había algo en la mirada del joven que lo impulsaba a observar más allá de la mera obediencia. Al llegar a una edificación derruida, algo captó su atención. Un débil sonido proveniente del sótano, apenas perceptible entre el estruendo de la guerra. Bajó con cautela, el corazón latiendo con fuerza, y encontró una escena que jamás podría olvidar. Entre sacos de patatas podridas y el olor húmedo de la tierra, una niña de apenas 2 años estaba acurrucada contra su madre, que la sostenía con fuerza. El polvo cubría su cabello, y la manta que la envolvía llevaba un pequeño símbolo bordado. Una estrella que brillaba tímidamente bajo la luz de la linterna. El niño, indefenso, respiraba con dificultad, buscando aire entre los escombros. Friedrich se detuvo, y por un instante, el tiempo pareció congelarse. No había orden que pudiera dictarle qué hacer ante la fragilidad absoluta de aquel ser humano. La madre, con ojos que reflejaban desesperanza y aceptación, no suplicó. Solo lo miró, como si en ese instante comprendiera que su destino ya no estaba en sus manos. Friedrich sintió un nudo en el pecho, un sentimiento que no podía definir, algo que no era miedo, ni lástima, sino una humanidad que lo confrontaba de manera directa. Guardó la pistola, retiró la guerrera que cubría su uniforme y la colocó sobre madre e hija, protegiéndolas del humo y el frío que invadía el sótano. Con un gesto apenas perceptible, indicó a sus hombres que el lugar estaba vacío, y cerró la trampilla con cuidado, dejando a la niña y a su madre ocultas del mundo exterior. Sin embargo, no pudo abandonar el edificio. 2 horas más tarde, regresó solo, sorteando llamas y escombros. La mujer seguía allí, tosiendo sangre, mientras la niña permanecía aferrada a ella, con un hilo de vida apenas perceptible. Friedrich tomó al bebé entre sus brazos. Pesaba menos de lo que imaginaba. La madre, con fuerzas menguadas, intentó alcanzarla, pero solo pudo asentir, agradeciendo sin palabras. El soldado salió con la niña bajo su abrigo, ocultándola de todos los ojos, llevándola consigo hacia un lugar seguro en su cuartel. En la habitación de Friedrich, un modesto cubículo de paredes grises, la niña encontró un nuevo refugio. Allí, un cajón de madera improvisado se convirtió en cuna, forrado con ropa limpia y mantas que ahora protegían su vida. La estrella bordada permanecía oculta, cubierta por la lana militar, como un secreto silencioso que marcaba la historia de la pequeña. Friedrich, lejos de ser un héroe según los estándares de la guerra, asumía un rol que jamás había imaginado. Protector, cuidador, padre. Cada gesto, cada alimento que ofrecía con cuidado, cada cambio de pañales improvisado, tejía un vínculo silencioso, un lazo que desafiaría la crueldad de los tiempos. Las noches eran un desafío constante. Friedrich caminaba por la habitación mientras la niña dormía, meciéndola contra su pecho, sintiendo un calor que desarmaba la dureza de su carácter. La rutina se mezclaba con la guerra. Entre mapas, órdenes y patrullas, él encontraba momentos para alimentar, limpiar y proteger a la niña. Incluso ante la inspección inesperada de sus superiores, su instinto de protección lo guiaba, escondiendo a la pequeña, ocultando su respiración contenida bajo el uniforme, bajo la conciencia de que una vida dependía de su discreción.
Mientras tanto, la ciudad ardía a su alrededor. El gueto y sus horrores continuaban, pero en aquel rincón improvisado, una pequeña chispa de humanidad sobrevivía. La niña, que no entendía de odio ni de políticas, confiaba en un hombre que había decidido elegir la vida por encima del deber, la bondad por encima del miedo. Cada gesto de Friedrich era un acto de rebeldía silenciosa contra el mundo que los rodeaba. Cada mirada, cada canción suave o palabra susurrada construía un refugio donde el tiempo parecía detenerse, donde la guerra aún no había llegado. En el fondo del cajón, la estrella bordada permanecía como un recordatorio de la vida que había existido, de la madre que había confiado su hija a un desconocido y del futuro que aún podía escribirse. La niña respiraba, pequeña y frágil, mientras Friedrich se sentaba en el suelo, observando cómo el silencio del cuarto se mezclaba con el eco distante de explosiones y gritos. Era el inicio de una historia imposible de predecir, un relato de coraje y humanidad que cruzaría fronteras y que comenzaba con un encuentro en un sótano lleno de polvo y escombros. Mientras Friedrich la veía dormir, surgió una pregunta en su mente, una que quizás el público también podría compartir. El idioma español se habla en tantos lugares del mundo, en tantos países, pero hoy les pregunto, ¿desde qué país me están escuchando mientras contamos esta historia? Tal vez sería la primera vez que algunos se sumergían en este relato de guerra y esperanza, un relato donde la humanidad podía florecer incluso en los lugares más oscuros. El tiempo seguiría su curso, y la guerra continuaría destruyendo ciudades y vidas, pero allí, en aquel sótano y en aquel cuartel, comenzaba algo diferente. Un vínculo secreto que desafiaría la crueldad de la historia y prepararía el terreno para lo que vendría en los días venideros, cuando la protección se volvería un acto constante de amor y riesgo. Friedrich sabía, sin palabras, que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre, y que la niña, tan frágil y pequeña, ya había comenzado a cambiar la suya. Después de aquel primer encuentro que cambiaría para siempre la vida de Friedrich y de la pequeña, la rutina comenzó a tomar forma en el cuartel improvisado del oficial alemán. El día a día no era sencillo. Cada movimiento debía ser calculado. Cada ruido podía delatar la presencia de la niña. Y cada visita inesperada de superiores o soldados requería de reflejos y nervios templados. La guerra seguía rugiendo en las calles, con bombas cayendo a la distancia y sirenas que anunciaban el peligro constante. Sin embargo, dentro de aquel pequeño refugio, una burbuja de cuidado y humanidad empezaba a desarrollarse, donde la niña podía sobrevivir mientras el mundo afuera se desmoronaba. Friedrich entendió pronto que mantenerla oculta no bastaba. Debía alimentarla, vestirla, protegerla del frío y de la enfermedad. Cada noche, mientras la ciudad dormía o se escondía en su propio miedo, él revisaba la pequeña caja que servía de cuna, asegurándose de que la niña estuviera cómoda. Le hablaba suavemente, improvisando canciones y palabras que ella aún no comprendía, pero que transmitían seguridad. Era un acto de amor silencioso, un lenguaje que no necesitaba traducción, aunque también sabía que debía mantenerse firme para no revelar sus emociones ante otros soldados. Las primeras semanas fueron críticas. La niña sufría de hambre y tos ocasional, y Friedrich tuvo que improvisar alimentos con lo poco que encontraba en los almacenes del cuartel. Pan seco, sopas aguadas, un poco de leche robada de la cocina central. Cada gesto era una apuesta por la vida de aquel pequeño ser humano. Mientras la cuidaba, la historia de la niña se revelaba en fragmentos. Había perdido a sus padres, había sido separada de su familia, y ahora dependía completamente de la discreción y la humanidad de un desconocido que había decidido arriesgarlo todo por protegerla. La cotidianidad del ocultamiento no era fácil. Cada paso en el piso de madera crujiente debía ser medido. Cada conversación con los soldados debía ser calculada para no despertar sospechas. Friedrich creó un pequeño escondite dentro de su propia habitación, un doble fondo en el armario donde la niña podía dormir sin ser vista. Los juegos improvisados y las canciones nocturnas se convirtieron en rituales esenciales, que no solo mantenían a la niña tranquila,
sino que también ayudaban a Friedrich a mantener su propia humanidad intacta en medio de la barbarie que lo rodeaba. En este punto de la historia, quiero aprovechar para recordarles, de manera muy natural, que si están disfrutando de esta narración y quieren seguir descubriendo cada detalle de esta historia increíble, pueden suscribirse al canal y dejar un like. No solo nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este, sino que también se convierte en parte de esta comunidad que explora la historia desde una perspectiva más humana y cercana. La suscripción es gratuita y el like es una forma de decirnos que quieren continuar este viaje con nosotros. Volviendo a la historia, Friedrich comenzó a notar cambios en la niña. Su respiración se volvió más tranquila, su mirada más brillante, y su risa, aunque tímida, comenzó a aparecer durante los juegos improvisados en el pequeño espacio que ella llamaba hogar. Cada día que pasaba, cada gesto de cuidado, se convertía en un hilo que unía al soldado y a la niña en un vínculo secreto e irrompible. La guerra podía deshumanizar a los hombres, pero en aquel sótano la vida encontraba maneras de florecer. El riesgo era constante. Una inspección de rutina, un rumor entre los soldados, una puerta abierta sin aviso. Cualquier detalle podía significar la muerte para ambos. Friedrich, sin embargo, desarrolló estrategias ingeniosas. Escondía a la niña bajo su abrigo durante los desplazamientos dentro del cuartel, improvisaba camas en los lugares más insospechados y creó señales silenciosas que permitían avisar de la presencia de visitantes inesperados. Cada día era un equilibrio delicado entre la protección y el miedo, una danza constante que mantenía viva a la niña. A pesar de las dificultades, Friedrich también encontró momentos de aprendizaje. Comenzó a leerle palabras sueltas, enseñarle sonidos y contarle historias de lugares que jamás conocería en ese tiempo de guerra. Su voz se convirtió en guía y refugio, y poco a poco la niña empezó a responder con gestos, con risas y con una confianza que crecía a pesar del caos que la rodeaba. La rutina del cuidado inicial no era solo un acto de supervivencia, sino también de construcción de un mundo pequeño, seguro y lleno de afecto dentro del cuartel. Friedrich también enfrentaba sus propios conflictos internos. ¿Cómo podía justificar su humanidad en medio de una guerra que enseñaba la crueldad y la obediencia ciega? Cada acto de protección de la niña era un acto de rebeldía silenciosa contra un sistema que enseñaba lo contrario. Se preguntaba si algún día podría existir justicia en un mundo que parecía determinado a destruir a quienes no podían defenderse. La niña, sin comprender, era a la vez su responsabilidad y su redención, un recordatorio diario de que incluso en los tiempos más oscuros, la bondad podía surgir. Entre la rutina diaria y los peligros constantes, Friedrich también comenzó a notar que otros soldados empezaban a sospechar algo. Algunos comentarios, miradas curiosas y preguntas indirectas lo obligaron a perfeccionar sus estrategias de ocultamiento. Cada gesto debía ser natural, cada movimiento calculado, pero sin dejar que la niña percibiera miedo o inseguridad. Su vida y la de ella dependían de mantener la apariencia de normalidad dentro de un entorno que nunca lo fue. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Friedrich aprendió a equilibrar su trabajo militar con su cuidado de la niña, estableciendo un delicado equilibrio entre deber y humanidad. Cada noche, antes de dormir, la observaba mientras dormía, recordando la primera vez que la encontró y comprendiendo que aquel encuentro había marcado un antes y un después en su vida. La niña no solo sobrevivía, empezaba a prosperar bajo su cuidado, y cada sonrisa, cada gesto de confianza, fortalecía el vínculo que los unía en secreto. En el fondo, ambos sabían que el peligro nunca desaparecía. La guerra continuaba fuera de las paredes del cuartel y la amenaza de descubrimiento estaba siempre presente. Sin embargo, la rutina de cuidado inicial había establecido la base de algo más grande. Un lazo que desafiaba las reglas de la guerra, que ponía la vida por encima del deber y que demostraba que incluso en los tiempos más oscuros, un acto de bondad podía cambiarlo todo. Friedrich había aprendido que proteger a la niña no era solo un acto de humanidad, era un acto de resistencia, de rebeldía silenciosa y de amor que trascendía la guerra, la violencia y el miedo.
Cada día que pasaba, la pequeña crecía en confianza y él crecía en coraje, comprendiendo que su destino y el de la niña estaban ahora entrelazados de manera irrevocable. Con el paso de los meses, la rutina inicial de cuidado se convirtió en una compleja red de estrategias clandestinas. Friedrich comprendió que proteger a la niña no solo era cuestión de escondites y precauciones físicas, sino también de construir una vida secreta que pareciera natural a ojos de cualquier intruso. Cada sonido, cada gesto y cada palabra debían estar perfectamente calculados. Y la niña, aunque pequeña, comenzaba a adaptarse a esa existencia silenciosa, aprendiendo que la normalidad era solo una ilusión en tiempos de guerra. La vida clandestina exigía de Friedrich ingenio y paciencia. Las visitas de oficiales superiores o inspectores militares se convirtieron en eventos que generaban ansiedad y tensión en cada rincón del cuartel. Él había aprendido a anticipar preguntas, a preparar respuestas convincentes y a mantener una apariencia de soldado obediente mientras su conciencia vivía en un constante estado de alerta. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, no solo de la niña, sino también la suya propia. La niña, por su parte, empezó a comprender gradualmente su mundo reducido. Los juegos se adaptaban a los espacios ocultos, con pequeños rincones diseñados como refugios improvisados. Friedrich improvisaba historias para distraerla y enseñar lecciones de cuidado y cautela. Le hablaba de mundos imaginarios donde la bondad podía vencer al miedo, de ciudades escondidas donde nadie podía hacer daño, y de héroes que protegían a los inocentes. Estas historias, aunque ficticias, ayudaban a mantener su espíritu y su inocencia intactos en medio de la violencia que se respiraba afuera. Pero la guerra no se detenía por la humanidad de nadie. Bombardeos, rumores de redadas y noticias de amigos y vecinos desaparecidos se filtraban a través de las paredes del cuartel. Friedrich debía explicarle a la niña lo suficiente para que comprendiera la necesidad de silencio y cuidado, sin quitarle la tranquilidad que aún podía experimentar. Cada palabra era medida, cada gesto era un mensaje codificado de seguridad. La vida clandestina exigía disciplina, pero también creatividad y afecto, un delicado equilibrio entre la protección y la educación emocional de la niña. Durante este tiempo, Friedrich también empezó a establecer pequeñas rutinas que parecieran naturales dentro de su escondite secreto. Las mañanas se llenaban de tareas silenciosas: preparar alimentos, asegurarse de que la niña estuviera vestida adecuadamente y revisar cada posible peligro en la habitación o en el sótano. Las tardes se dedicaban a la enseñanza y al juego, pero siempre bajo el manto del secreto. La noche era el momento de mayor tensión. Cualquier movimiento podría ser detectado, y la rutina de cuidado se mezclaba con la constante vigilancia de los alrededores. El riesgo de ser descubierto crecía con cada día que pasaba. Algunos soldados comenzaban a notar comportamientos extraños, preguntas indirectas sobre los horarios de Friedrich y movimientos inusuales alrededor de su habitación. Él respondió con calma y astucia, creando explicaciones creíbles y distracciones que desviaban la atención. Cada sospecha era un recordatorio de la fragilidad de su secreto y de la vulnerabilidad de la niña. El miedo no solo era un obstáculo psicológico, sino una herramienta constante que moldeaba cada acción y decisión de Friedrich. Sin embargo, a pesar de la tensión, la vida clandestina también permitió el desarrollo de un vínculo profundo y auténtico. La niña empezaba a confiar en Friedrich, a esperar su cuidado y a comprender que, a pesar de la guerra y el peligro, había alguien que la protegería sin condiciones. Sus risas y gestos de alegría, aunque escasos, se convirtieron en pequeños momentos de resistencia frente al caos exterior y en recordatorios de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía manifestarse. Friedrich también aprendió a enseñar lecciones de prudencia y observación. Le mostraba cómo escuchar los sonidos del cuartel, cómo detectar pasos y voces que podían ser una amenaza, y cómo reaccionar de manera silenciosa. Aunque eran enseñanzas forzadas por la guerra, también se convirtieron en una educación para la vida. La niña aprendía a anticipar el peligro, a mantenerse tranquila en situaciones de estrés y a confiar en la protección de su cuidador.
Este aprendizaje silencioso era parte esencial de su supervivencia. Al mismo tiempo, Friedrich empezaba a cuestionar la naturaleza de la guerra y la moralidad de quienes lo rodeaban. Cada acto de crueldad, cada orden injusta y cada víctima inocente que encontraba en los pasillos del cuartel reforzaban su determinación de proteger a la niña a toda costa. Su clandestinidad no solo era un acto de protección, sino también un acto de resistencia contra un sistema que había perdido toda humanidad. La guerra podía dictar reglas, pero él había decidido crear sus propias leyes dentro de su refugio secreto. La vida clandestina también traía consigo momentos de tensión psicológica intensa. Friedrich debía mantener la calma incluso cuando sus propios superiores ejercían presión o cuando las noticias de redadas y arrestos se acercaban peligrosamente. La niña, aunque pequeña, podía percibir su ansiedad, por lo que él aprendió a disimular miedo con paciencia y afecto. Cada sonrisa forzada, cada juego improvisado, era una estrategia para mantener la estabilidad emocional de la niña y para proteger su inocencia en un mundo que la amenazaba continuamente. Además, la vida clandestina enseñó a Friedrich sobre la resiliencia. Cada día que lograba proteger a la niña era una victoria silenciosa, una afirmación de que el valor y la bondad podían sobrevivir incluso en la brutalidad de la guerra. La rutina secreta, aunque agotadora y peligrosa, fortalecía tanto a él como a la niña, creando una relación basada en confianza, cuidado y un entendimiento tácito de que la vida y la humanidad eran los tesoros más preciados en tiempos de conflicto. El vínculo entre ellos se consolidaba con cada día que pasaba. La niña comenzó a reconocer la seguridad en la voz de Friedrich, a confiar en sus gestos y a depender de su juicio para cada decisión, por pequeña que fuera. La clandestinidad, aunque impuesta por la necesidad de supervivencia, se transformaba en un espacio donde florecía la confianza y la afectividad, desafiando las reglas del mundo exterior y creando un pequeño universo de protección dentro de la guerra. Mientras tanto, fuera del refugio, los sonidos de la guerra seguían recordando la fragilidad de su escondite. Cada explosión, cada sirena y cada rumor de redada reforzaban la urgencia de mantener la rutina secreta y la importancia de cada gesto de cuidado. La vida clandestina se convirtió en un delicado acto de equilibrio, donde la vigilancia, la disciplina y la ternura coexistían para proteger a la niña y mantener la humanidad de Friedrich intacta en medio de la barbarie. Con el tiempo, la guerra siguió su curso implacable, y la vida de Friedrich y la niña se vio obligada a adaptarse a cambios constantes. Los movimientos estratégicos del ejército y la presión creciente de las operaciones hicieron que su escondite inicial, aunque seguro, se volviera vulnerable. Friedrich comprendió que la supervivencia exigía movilidad y creatividad. No bastaba con permanecer estáticos, debían adaptarse a nuevas circunstancias sin perder la protección que ya se había convertido en su mundo seguro. El primer gran cambio ocurrió cuando Friedrich recibió la orden de trasladarse temporalmente a otra localidad, una pequeña estación militar que, aunque menos expuesta a la acción directa, representaba nuevos riesgos. La niña, acostumbrada a la rutina del sótano, tuvo que enfrentarse a un espacio diferente, con sonidos desconocidos, habitaciones nuevas y personal del ejército que, sin saberlo, podía descubrir su existencia. Cada movimiento debía ser calculado con precisión y cada reacción medida con cuidado. La adaptación no era opcional, era una cuestión de vida o muerte. Friedrich comenzó a reorganizar el nuevo refugio de manera meticulosa. Armarios vacíos, sótanos poco utilizados y espacios detrás de paneles se convirtieron en áreas de protección. Él enseñaba a la niña a moverse con sigilo, a escuchar y distinguir los ruidos del lugar y a reaccionar sin llamar la atención. Cada rincón del nuevo escenario era evaluado como una fortaleza o un riesgo, y la planificación se volvió aún más estratégica. La vida clandestina había evolucionado. Ahora requería anticipación y adaptación constante. La niña, aunque pequeña, demostró una resiliencia sorprendente.
aprendió rápidamente a reconocer las rutas seguras, los escondites improvisados y la manera de permanecer invisible ante cualquier mirada. Sus juegos cambiaron, transformándose en ejercicios de vigilancia y cuidado. Inventaba historias que incluían escapadas secretas, rutas ocultas y aliados imaginarios, reflejo de su necesidad de transformar la amenaza en algo que pudiera controlar. La creatividad se convirtió en una herramienta de supervivencia. Durante este periodo, Friedrich también se vio obligado a mantener relaciones con otros soldados de manera más compleja. Debía aparentar normalidad y obediencia, mientras la niña permanecía completamente invisible. Cada interacción con superiores, colegas o visitantes del cuartel implicaba un riesgo. Una mirada sospechosa, una pregunta inesperada, cualquier detalle podía revelar su secreto. Friedrich desarrolló una disciplina estricta y un autocontrol impresionante, recordando constantemente que cualquier error podía ser fatal para ambos. Además, la adaptación incluía la logística diaria. Alimentos, ropa, agua y atención médica se convirtieron en desafíos mayores debido al cambio de escenario. Friedrich debía ser ingenioso y cuidadoso, encontrando maneras de proveer lo necesario sin despertar sospechas. Cada ración de comida era compartida con la niña de forma controlada, y cada artículo que ingresaba al refugio era justificado con historias creíbles. La vida cotidiana se transformó en un ejercicio constante de planificación y anticipación, donde incluso el más pequeño descuido podía comprometer todo el esfuerzo. La guerra no solo implicaba cambios físicos, sino también psicológicos. Los bombardeos cercanos, los rumores de redadas y la presencia constante de soldados desconocidos aumentaban la tensión. Friedrich trabajaba para que la niña mantuviera la calma, enseñándole a respirar, observar y esperar antes de actuar. Esta educación silenciosa y práctica no solo aseguraba su supervivencia inmediata, sino que también fortalecía su carácter y capacidad de resiliencia. La adaptación era tanto emocional como física. Cada nueva circunstancia exigía aprender a vivir bajo la amenaza constante, sin perder la humanidad ni la confianza mutua. Durante este tiempo, Friedrich también reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y la importancia de su rol como protector. La niña representaba no solo la inocencia que debía preservarse, sino también un recordatorio de que, incluso en tiempos de violencia extrema, la bondad y la compasión podían florecer. Cada pequeño triunfo, cada día que pasaba sin incidentes, reforzaba la convicción de que su secreto no era solo un acto de supervivencia, sino un acto de resistencia y humanidad. El cambio de escenario trajo también nuevas oportunidades para fortalecer el vínculo entre ambos. Aunque la niña no podía salir al mundo exterior, Friedrich encontraba momentos para enseñarle habilidades útiles: cómo escuchar con atención, cómo memorizar detalles importantes del entorno y cómo anticipar movimientos peligrosos. Cada lección, disfrazada de juego o historia, preparaba a la niña para enfrentar el mundo con inteligencia y precaución, transformando la adaptación en una herramienta de empoderamiento. A medida que los días avanzaban, la rutina clandestina adquirió un ritmo más sofisticado. Friedrich aprendió hasta anticipar los patrones de los demás soldados y visitantes, a manejar la tensión de manera eficiente y a encontrar momentos de respiro para ambos. La niña, por su parte, comenzó a mostrar una comprensión intuitiva del peligro y una capacidad notable para mantenerse calmada bajo presión. La adaptación ya no era solo una estrategia de supervivencia. Se había convertido en una habilidad vital que definía cada aspecto de su existencia secreta. Sin embargo, los cambios constantes también traían consigo nuevas pruebas. Rumores sobre investigaciones internas, movimientos del ejército hacia su localidad y la cercanía de oficiales más estrictos obligaban a Friedrich a revisar constantemente su estrategia. Cada paso debía ser medido, cada decisión calculada, y cada improvisación debía mantener el equilibrio entre la seguridad de la niña y la necesidad de continuar la vida cotidiana sin levantar sospechas. La guerra continuaba cambiando las reglas, y ellos debían adaptarse o enfrentar consecuencias fatales.
En medio de esta adaptación continua, un vínculo profundo se consolidó entre Friedrich y la niña. La confianza mutua se convirtió en la base de su supervivencia. La niña aprendía a depender de él, mientras él encontraba fuerza en la responsabilidad de protegerla. Los cambios de escenario, aunque desafiantes, demostraron que la resiliencia humana podía surgir incluso en los lugares más hostiles, y que la protección de la inocencia era posible, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Con el paso de los meses, Friedrich y la niña comenzaron a experimentar un tipo de normalidad que nunca antes habían conocido. La guerra seguía su curso violento, pero en su escondite, por momentos, el tiempo parecía ralentizarse. La rutina, que había sido dictada por la supervivencia y el miedo constante, empezaba a incluir actividades que recordaban la vida antes del conflicto. Pequeñas tareas domésticas, juegos silenciosos y la oportunidad de compartir historias sobre un mundo más allá del sótano. Sin embargo, esta normalidad era precaria, limitada por la amenaza constante que acechaba más allá de las paredes que los protegían. El primer contacto con la normalidad se produjo de manera inesperada. Una tarde, un grupo de soldados trasladados temporalmente a la nueva estación militar organizó un pequeño descanso en las inmediaciones, sin saber que Friedrich estaba allí. Los sonidos de risas y conversaciones recordaron a la niña que existía un mundo más amplio, un mundo que había sido arrancado de su alcance. Por primera vez, pudo imaginar calles, jardines y plazas, aunque solo fuese a través de la imaginación guiada por Friedrich. Este contacto indirecto con la normalidad resultó desconcertante y estimulante a la vez. Friedrich comprendió que era un momento crucial. Debía enseñar a la niña a distinguir entre la seguridad de su refugio y la vida exterior. No podía permitirse que la niña desarrollara expectativas irreales, ni que la curiosidad la pusiera en peligro. Sin embargo, entendía también que la normalidad no solo se encontraba afuera, podía recrearla dentro de su escondite, con imaginación y pequeñas rutinas. Así, comenzaron a organizar momentos que imitaban la vida cotidiana. Preparar alimentos como si fueran picnics, leer historias que hablaban de escuelas y parques, e incluso inventar juegos que requerían coordinación, atención y paciencia. Estas actividades fortalecieron la mente de la niña, pero también su vínculo con Friedrich, consolidando un sentido de familia improvisada y resiliente. A medida que la niña se familiarizaba con esta rutina recreativa, Friedrich observó cambios en su comportamiento. Mostraba alegría genuina en pequeñas cosas, desarrollaba curiosidad por aprender y empezaba a preguntar sobre el mundo exterior, sobre personas y lugares que jamás había visto. Aquí surgió un desafío nuevo. Friedrich debía responder sin revelar la realidad cruda de la guerra, equilibrando honestidad parcial con protección. Aprendió a usar historias cuidadosamente construidas, donde la valentía y la bondad predominaban, enseñanzas que alimentaban la esperanza sin poner en riesgo su seguridad. Durante este periodo, Friedrich también se enfrentó a dilemas éticos y emocionales. La exposición a fragmentos de normalidad y a la cercanía de la vida cotidiana generaba sentimientos encontrados. Alegría por los pequeños logros, pero miedo por la posibilidad de ser descubiertos. La tensión era constante, y cualquier paso en falso podía ser fatal. Sin embargo, la necesidad de permitir que la niña experimentara momentos de normalidad era imperativa para su desarrollo psicológico. La resiliencia no solo dependía de la protección física, sino también de mantener la mente activa, esperanzada y flexible frente a la adversidad. El primer contacto con la normalidad también implicaba enseñar rutinas básicas que parecían simples, pero que tenían un significado profundo en su contexto. Aprender a organizar objetos, a mantener la limpieza del refugio, a compartir responsabilidades y a respetar tiempos de silencio y atención mutua se convirtió en parte de su educación cotidiana. Estas lecciones, disfrazadas de juegos o tareas domésticas, no solo contribuían a la supervivencia, sino que también preparaban a la niña para enfrentar un mundo que algún día retomaría. Un mundo donde la disciplina, la cooperación y la inteligencia emocional serían fundamentales. Un día, mientras Friedrich le contaba historias sobre ciudades lejanas,
la niña hizo una pregunta inesperada. Quería saber cómo era el verano, cómo se sentía la brisa en el rostro y cómo olía el pasto después de la lluvia. Este tipo de preguntas, aparentemente inocentes, mostraban que la niña comenzaba a reconectar con emociones y sensaciones que habían quedado suspendidas desde el inicio de la guerra. Friedrich, con cuidado y creatividad, transformó estas preguntas en pequeños ejercicios de imaginación, donde la niña cerraba los ojos y recreaba escenarios completos en su mente, fortaleciendo su capacidad de resiliencia y creatividad. La interacción con la normalidad también incluía la música y el arte. Friedrich, aunque limitado en recursos, comenzó a enseñarle canciones, a dibujar juntos y a improvisar instrumentos con materiales simples. Estos momentos no solo proporcionaban distracción, sino que también ayudaban a regular emociones y a crear recuerdos positivos en un entorno que, de otro modo, estaría marcado por la ansiedad constante. La música y el arte se convirtieron en herramientas para reforzar la identidad, la memoria y la confianza en sí misma de la niña. Sin embargo, la normalidad era siempre relativa. Las sirenas, los pasos de soldados desconocidos o los rumores de redadas recordaban que el mundo exterior seguía siendo hostil. Cada momento de tranquilidad estaba teñido de la conciencia de que la guerra no había terminado. Friedrich enseñaba a la niña a valorar la calma, a disfrutarla plenamente, pero también a estar alerta y preparada para reaccionar. La normalidad se volvió así un delicado equilibrio entre vivir y sobrevivir, entre aprender a ser y aprender a protegerse. A pesar de las limitaciones, la niña comenzó a experimentar sentimientos más complejos: empatía, alegría, curiosidad y miedo, emociones que Friedrich abordaba con paciencia y comprensión. Comprendió que su papel no era solo proteger físicamente, sino también guiar emocionalmente, enseñándole a enfrentar incertidumbre, gestionar emociones y mantener la esperanza en medio del caos. Este primer contacto con la normalidad, aunque breve y limitado, fue un paso crucial para su desarrollo y fortalecimiento interior. Finalmente, la rutina comenzó a incluir conversaciones más largas y profundas. La niña preguntaba sobre valores, moral, justicia y bondad, temas que Friedrich aprovechaba para transmitir enseñanzas de vida, con ejemplos de coraje, resiliencia y compasión. La educación moral se volvió tan importante como la física, preparando a la niña para un mundo que algún día recuperaría. Un mundo donde la humanidad podría prevalecer sobre la brutalidad de la guerra. Cada conversación era un acto de esperanza y un recordatorio de que, incluso en tiempos de violencia extrema, la esencia humana podía sobrevivir y florecer. Con el paso del tiempo, los rumores de que la guerra estaba llegando a su fin comenzaron a filtrarse por las ciudades y los pueblos cercanos. Friedrich, aunque cauteloso, sintió un alivio cauteloso. La amenaza inmediata de redadas y ataques podía disminuir. Sin embargo, este alivio también traía consigo una carga inesperada: la necesidad de enfrentarse a un mundo que había cambiado drásticamente, un mundo donde la niña, que había crecido oculta en un sótano, debería adaptarse a una realidad completamente distinta. El fin de la guerra no significaba automáticamente seguridad. Las ciudades estaban destruidas, las familias separadas y los recuerdos de violencia permanecían frescos. Para Friedrich, la responsabilidad se volvió doble: proteger físicamente a la niña y prepararla emocionalmente para enfrentar los cambios que se avecinaban. Cada día se convirtió en una mezcla de esperanza y ansiedad. El deseo de libertad se encontraba siempre acompañado del miedo a lo desconocido. La niña, aunque consciente de que ya no estaban bajo constante amenaza inmediata, comenzaba a experimentar la ansiedad de la reintegración, preguntándose cómo sería el mundo más allá del sótano, qué rostros serían amigables y cuáles no. La noticia del cese de hostilidades llegó a través de voces lejanas, radios improvisadas y vecinos que se atrevían a salir de sus escondites. Friedrich sabía que la exposición pública debía ser gradual y controlada. La niña necesitaba entender que la libertad traía consigo responsabilidades y riesgos. Así, comenzaron a practicar salidas cortas,
primero en zonas seguras y bajo vigilancia, enseñándole a observar, a evaluar peligros y a confiar en su instinto. Cada paseo, por mínimo que fuera, representaba un paso hacia la reintegración social, una prueba de que podían navegar un mundo que, aunque parcialmente reconstruido, seguía lleno de incertidumbre. El regreso al mundo exterior también implicó la confrontación con la pérdida. La niña, que había crecido sin padres y sin la posibilidad de conocer a su comunidad, debía aprender a enfrentar emociones complejas: tristeza, frustración, nostalgia y, en ocasiones, culpa por haber sobrevivido. Friedrich asumió un papel de guía emocional, explicándole que sobrevivir no era un error y que su historia debía ser contada como testimonio de resistencia y humanidad. Cada conversación se volvió un delicado equilibrio entre consuelo y enseñanza, ayudando a la niña a procesar sus emociones mientras se preparaba para la vida que le esperaba. A medida que las ciudades recuperaban actividad, comenzaron a surgir nuevos desafíos prácticos. Las escaseces de alimentos, medicinas y ropa eran persistentes. Friedrich y la niña tuvieron que aprender a relacionarse con comerciantes, vecinos y autoridades locales, siempre manteniendo un perfil bajo y evitando llamar la atención. Este aprendizaje incluyó estrategias de negociación, comprensión de normas sociales y adaptación a un entorno cambiante, habilidades que hasta entonces habían sido irrelevantes en la vida confinada del sótano. La resiliencia, que se había forjado bajo condiciones extremas, debía ahora aplicarse en contextos más sutiles, pero igualmente exigentes. Uno de los mayores retos fue la educación formal. La niña, que había aprendido de Friedrich a través de historias, juegos y ejercicios improvisados, debía integrarse a un sistema escolar que no estaba preparado para alguien con un retraso en la formación académica y emocional. Friedrich buscó maestros comprensivos y métodos que combinaran paciencia y estímulo. Las primeras semanas fueron difíciles. La niña se enfrentó a sentimientos de inseguridad, temor al rechazo y frustración por las nuevas normas. Sin embargo, con apoyo constante y reforzamiento positivo, comenzó a adaptarse, mostrando una capacidad notable para aprender rápidamente, inspirada por la curiosidad que Friedrich había cultivado durante los años de ocultamiento. Además de los desafíos prácticos, surgieron dilemas éticos y sociales. Friedrich debía decidir cómo interactuar con vecinos, familiares de víctimas y sobrevivientes, equilibrando discreción y necesidad de apoyo externo. La guerra había dejado cicatrices profundas en todos los involucrados. No todos estaban dispuestos a brindar ayuda, y algunos albergaban desconfianza hacia cualquier extraño. La supervivencia de la niña dependía de navegar estas complejas dinámicas, desarrollando habilidades de observación, empatía y discernimiento social. El fin de la guerra también trajo consigo una sensación de urgencia: reconstruir no solo las ciudades, sino también la identidad personal y social de quienes habían vivido escondidos. Friedrich entendió que la niña debía aprender a tomar decisiones, a resolver problemas y a expresar sus emociones de manera adecuada. Cada pequeño paso hacia la autonomía era celebrado, desde vestirse sola hasta interactuar con otros niños en espacios abiertos. La reconstrucción de la confianza y la independencia se convirtió en un objetivo central de esta etapa de transición. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desapareció por completo. La niña, a veces, experimentaba pesadillas, recuerdos fragmentados y temores irracionales. Friedrich abordaba estas manifestaciones con paciencia, enseñándole técnicas de respiración, verbalización de emociones y visualización positiva. La sanación psicológica era un proceso gradual que requería constancia, amor y comprensión, y que se entrelazaba con el aprendizaje de las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en un mundo cambiante. La reintegración también implicó la reconstrucción de vínculos humanos. La niña comenzó a relacionarse con otros sobrevivientes, adultos y niños, aprendiendo a confiar nuevamente y a establecer amistades. Cada relación representaba un aprendizaje: la importancia del respeto, la comunicación, la colaboración y la solidaridad. Estas experiencias no solo reforzaban su desarrollo social,
sino que también ayudaban a Friedrich a medir los progresos alcanzados y a ajustar sus estrategias de cuidado y educación. Finalmente, el fin de la guerra abrió la puerta a nuevas oportunidades. Friedrich y la niña comenzaron a imaginar un futuro más allá de la mera supervivencia. Sueños de viajes, estudios, trabajos y la posibilidad de contribuir a la reconstrucción de su comunidad. Estos sueños, aunque todavía frágiles, proporcionaban un sentido de propósito y motivación, recordándoles que la vida continuaba y que, pese a las pérdidas, existía la posibilidad de redescubrir la alegría, la esperanza y la humanidad compartida. Con el final de la guerra, la vida comenzaba a abrir lentamente nuevas posibilidades, pero también traía consigo la necesidad de reconstrucción no solo física, sino emocional y social. Friedrich comprendió que la niña debía enfrentarse a la tarea más compleja: reconstruir su identidad después de años de aislamiento, miedo y pérdida. Cada día representaba una oportunidad para enseñar, guiar y preparar a alguien que había vivido en las sombras de un mundo roto. La reconstrucción comenzó con lo tangible: el hogar. Friedrich reparó cuidadosamente las áreas dañadas, reconstruyó muebles improvisados y reorganizó los espacios para que fueran funcionales y seguros. Cada arreglo era más que una mejora física. Era un símbolo de esperanza, una forma de demostrar que la vida podía continuar incluso después del desastre. La niña, aunque inicialmente tímida, participaba en estas tareas, aprendiendo el valor de la colaboración, la paciencia y la creatividad ante la escasez de recursos. A medida que los días pasaban, surgieron revelaciones inesperadas. La niña comenzó a cuestionar su pasado, preguntándose sobre sus padres, su comunidad y la historia que la había traído a ese sótano. Friedrich, con delicadeza, compartió fragmentos de la verdad: lo que había visto, lo que había hecho para protegerla y las decisiones difíciles que habían permitido su supervivencia. Estas revelaciones no siempre eran fáciles de escuchar. Provocaban emociones complejas que incluían tristeza, confusión, gratitud y, en algunos momentos, culpa por haber sobrevivido mientras tantos otros no lo hicieron. Las revelaciones también tocaron aspectos más amplios de la historia: la magnitud del sufrimiento, la valentía de aquellos que arriesgaron todo para salvar vidas, y la responsabilidad de recordar y honrar a quienes habían desaparecido. Friedrich alentó a la niña a ver su historia como parte de un legado más grande, uno que debía ser preservado y compartido para educar a futuras generaciones. Cada conversación se convirtió en una lección de ética, memoria histórica y resiliencia, reforzando valores que no podían aprenderse en libros ni escuelas, sino solo a través de la experiencia vivida. Simultáneamente, la niña comenzó a explorar el mundo exterior de manera más autónoma. Las calles que antes evocaban temor ahora despertaban curiosidad. Friedrich supervisaba de lejos, permitiéndole descubrir, interactuar y aprender por sí misma. Cada interacción con vecinos, otros niños o comerciantes se transformaba en un aprendizaje social y cultural. La niña comprendía gradualmente normas, límites y oportunidades, desarrollando habilidades de adaptación que serían fundamentales para su futuro. Uno de los desafíos más delicados fue la reconciliación con los recuerdos traumáticos. Aunque la guerra había terminado, el miedo, la pérdida y la desesperación no desaparecían automáticamente. La niña enfrentaba pesadillas, recuerdos fragmentados y ansiedad ante situaciones inesperadas. Friedrich aplicó estrategias de apoyo emocional aprendidas durante años de convivencia: escucha activa, narración de historias, ejercicios de respiración y pequeños rituales diarios de seguridad y confianza. Estos métodos, aunque simples, eran poderosos en la reconstrucción de su bienestar emocional. Además, comenzaron a surgir oportunidades educativas y culturales. La niña pudo asistir a la escuela, participar en talleres de arte y música y relacionarse con otros jóvenes que también habían vivido experiencias difíciles. Cada nueva experiencia representaba un paso hacia la normalidad y también un descubrimiento de talentos y habilidades que habían permanecido latentes durante años de encierro.
Friedrich, orgulloso, reconocía en ella una fuerza y resiliencia que trascendían cualquier adversidad previa. En paralelo, surgió la necesidad de reconstruir la comunidad. Friedrich y la niña participaron en iniciativas de ayuda a vecinos, limpieza de calles, distribución de alimentos y apoyo a familias afectadas. Estas experiencias no solo fortalecieron los lazos con la sociedad, sino que también enseñaron lecciones fundamentales sobre solidaridad, compasión y responsabilidad cívica. La niña aprendió que su supervivencia no era un punto final, sino un comienzo. Tenía la posibilidad de contribuir, de hacer que el mundo fuera un poco más humano y justo. Entre estas reconstrucciones externas, llegaron revelaciones que desafiaron la comprensión de ambos. Descubrieron cartas, documentos y fotografías de la familia de la niña, relatos de amigos y vecinos que habían sido testigos de su desaparición, y relatos de sobrevivientes que habían conocido a Friedrich durante la guerra. Cada hallazgo ofrecía piezas de un rompecabezas emocional, proporcionando claridad sobre eventos que hasta entonces habían permanecido oscuros o incompletos. Estas revelaciones también exigían decisiones delicadas: cómo contactar a familiares lejanos, cómo compartir la historia públicamente y cómo manejar los sentimientos encontrados que surgían de antiguos lazos y pérdidas irreparables. La reconstrucción personal y emocional se entrelazaba con la reconstrucción histórica. La niña, con la guía de Friedrich, comenzó a documentar su historia, escribir relatos, dibujar mapas de su vida durante el ocultamiento y recopilar testimonios de testigos. Este proceso no solo ayudaba a consolidar su identidad, sino que también transformaba el trauma en legado. Comprendió que su supervivencia y experiencia podían inspirar, educar y servir como advertencia sobre los horrores que el odio y la guerra podían provocar. A medida que avanzaban, emergió un sentimiento profundo de reconciliación, con el pasado, con la historia y consigo mismos. La niña comenzó a reconocer que el mundo, aunque imperfecto, ofrecía oportunidades de reconstrucción y esperanza. Friedrich, por su parte, veía en ella el reflejo de la humanidad que había protegido. Frágil, resiliente, inquisitiva y capaz de trascender el miedo y la violencia. Este proceso de reconstrucción y revelación marcó un punto de inflexión crucial. El pasado no se podía cambiar, pero el presente y el futuro podían ser moldeados con coraje, amor y acción consciente. Finalmente, la reconstrucción se convirtió en un acto de memoria activa. La niña comprendió que vivir plenamente implicaba recordar, aprender y actuar. Cada paso que daba hacia la normalidad estaba impregnado de gratitud hacia Friedrich y todos los que habían protegido vidas durante la guerra. Las revelaciones, tanto de su historia personal como del contexto histórico más amplio, consolidaban una identidad fuerte y resiliente, preparada para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La experiencia había transformado la supervivencia en sabiduría, el miedo en resiliencia y la soledad en una profunda conexión con la humanidad. El tiempo, con su paso constante e implacable, transformó la vida de la niña judía que había pasado años escondida en un sótano, bajo la protección de Friedrich. Lo que comenzó como un acto de valentía individual, un simple gesto de humanidad en medio de la barbarie, se convirtió en un legado que trascendía fronteras y generaciones. Friedrich siempre había sentido que su deber terminaba con la protección inmediata, pero a medida que la niña crecía, comprendió que su responsabilidad era mucho más profunda. Debía ayudarla a transformar su historia de supervivencia en un testimonio de esperanza y resiliencia. El proceso de cierre de esta etapa fue gradual. La niña, ahora joven, empezaba a caminar con independencia por la vida cotidiana, integrándose a la sociedad y descubriendo su propia voz. A través de los años, cada lección que Friedrich le había impartido sobre prudencia, solidaridad, memoria histórica y ética se convirtió en cimientos sólidos sobre los que ella podía construir un futuro propio. Comprendió que su existencia no solo representaba su supervivencia, sino también un recordatorio tangible de la capacidad del ser humano para resistir, proteger y amar, incluso en las circunstancias más extremas.
En esta fase final de la historia, surgieron desafíos complejos. Cómo reconciliarse con la pérdida de su familia, cómo lidiar con los recuerdos traumáticos de la guerra y cómo construir una identidad que equilibrara la experiencia del pasado con las posibilidades del presente. Friedrich actuó como mentor y guía, ofreciendo apoyo emocional constante, pero también reconociendo que la niña debía tomar decisiones cruciales por sí misma. Cada elección, desde reconstruir relaciones hasta decidir cómo narrar su historia públicamente, era un paso hacia la autonomía y la madurez. Uno de los aspectos más significativos del legado fue la transformación de la memoria personal en memoria colectiva. La joven comenzó a compartir su historia en comunidades educativas, culturales y sociales, participando en conferencias y talleres donde relataba con detalle las vivencias de su infancia clandestina. Sus relatos no solo informaban, sino que también inspiraban. Demostraban que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza, la valentía y la solidaridad podían prevalecer. Friedrich, observando cada presentación, sentía una mezcla de orgullo y emoción. La niña que había protegido con tanto cuidado se había convertido en una voz poderosa contra el olvido y la injusticia. A lo largo de los años, surgieron encuentros con otras personas que, de diversas formas, habían sobrevivido a la guerra. Cada encuentro generaba nuevas perspectivas y comprensión del contexto histórico más amplio. La joven entendió que su experiencia, aunque única, formaba parte de una narrativa colectiva más extensa, un mosaico de historias de resistencia, sacrificio y humanidad. Estos vínculos reforzaron su identidad, mostrando que la reconstrucción individual y social era posible y necesaria para mantener viva la memoria histórica. El legado también se manifestó en el ámbito familiar y comunitario. La joven buscó reconstruir relaciones con parientes lejanos, aprendió sobre la historia de su linaje y estableció conexiones con otros sobrevivientes y descendientes. Cada relación reconstruida no solo sanaba heridas personales, sino que también reforzaba la importancia de la comunidad como espacio de apoyo, aprendizaje y memoria. La experiencia de la guerra había enseñado que la soledad podía ser peligrosa, pero la colaboración y el cuidado mutuo eran esenciales para la supervivencia y la resiliencia. En paralelo, la joven continuó documentando su historia de manera más estructurada, escribiendo memorias, recopilando fotografías y documentos, y organizando narrativas que pudieran ser accesibles para futuras generaciones. Esta labor transformó su pasado traumático en un recurso educativo y emocional valioso, capaz de enseñar lecciones sobre ética, valentía y humanidad. Friedrich veía en este proceso la culminación de su propio acto heroico: proteger la vida de una niña que ahora se convertía en guardiana de la memoria histórica. El cierre de esta historia también implicó un acto de reconciliación emocional. La joven enfrentó y aceptó las emociones complejas que había llevado consigo durante años: miedo, tristeza, enojo, culpa y gratitud. Cada sentimiento fue procesado y transformado en entendimiento, permitiéndole avanzar sin cargar con la prisión de los recuerdos. Friedrich, que había vivido el mismo conflicto desde otra perspectiva, experimentó una liberación paralela. Comprendió que su deber no solo había sido proteger físicamente a alguien, sino también sembrar las semillas de resiliencia que florecerían a lo largo de la vida de la joven. Finalmente, la narrativa alcanzó su cierre simbólico. La joven, ahora plenamente consciente de su identidad y del legado que llevaba consigo, miró hacia el futuro con determinación y esperanza. Comprendió que su vida era un testimonio vivo de la capacidad humana para resistir la adversidad, y que su historia podía servir de inspiración para quienes enfrentan desafíos similares, aunque en contextos distintos. Friedrich, al observarla, percibió que la misión había sido cumplida. La humanidad, la solidaridad y la memoria habían triunfado sobre la crueldad y el miedo. Antes de concluir, es importante reflexionar sobre la pregunta que abrió esta narrativa. En un mundo donde el odio y la violencia parecen a veces dominar la historia, ¿cómo podemos asegurarnos de que las acciones de valentía y humanidad no se pierdan en el olvido?
Cada historia como la de Friedrich y la niña judía nos recuerda que incluso un acto individual, realizado con compasión y coraje, puede dejar un legado duradero. Es un llamado a la acción, a proteger, educar y preservar la memoria, asegurando que las lecciones de la historia se conviertan en faros para el futuro. Y así, con este cierre, la historia de aquel soldado alemán que escondió a una niña judía durante toda la guerra deja una enseñanza profunda. La esperanza y la humanidad pueden florecer incluso en los lugares más oscuros. La vida continúa, transformando el dolor en enseñanza, el miedo en coraje y la pérdida en un legado que trasciende generaciones. Esta historia nos invita a recordar, a actuar y a valorar cada acto de humanidad que pueda cambiar el curso de la vida de alguien, y tal vez del mundo entero. Antes de finalizar, te invito a reflexionar y compartir. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos impactantes de la historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, ayudándonos a mantener viva la memoria y la enseñanza de estos acontecimientos que marcaron al mundo. Tu apoyo permite que más historias como esta lleguen a quienes buscan aprender, reflexionar y recordar.